En el restaurante, mi hermana chocó su copa y dijo, todos, brindemos por la familia, excepto por Selena. Ella es solo la adoptada. Todos se rieron. Luego, el camarero me entregó una cuenta de $3.270 por toda su comida. Se la devolví y dije, pruebe con la tarjeta de mi hermana. Ella reservó la mesa a su nombre. Se puso pálida. Y entonces, el gerente se acercó. La invitación llegó un martes por la tarde, entregada por mi propia hermana, Victoria. Se paró en la puerta de mi loft en el centro con esa sonrisa que había aprendido a descifrar a lo largo de 28 años, la que nunca llegaba a sus ojos, la que precedía a cada comentario mordaz disfrazado de preocupación. Cena familiar, anunció, agitando un sobre de color crema. El 60 cumpleaños de papá. He reservado el salón privado en Carmichaels para el sábado por la noche. Carmichaels. El restaurante cuesta más por plato de lo que la mayoría de la gente gasta en la compra de un mes. Estudié el rostro de Victoria, buscando la trampa que sabía que existía en algún lugar de este escenario. ¿Por qué la entregas en mano?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Porque quería asegurarme absolutamente de que vinieras. Su voz destilaba una dulzura artificial. No sería una celebración adecuada sin toda la familia. La palabra familia aterrizó con el peso que ella pretendía. Después de que papá se casara con Eleanor cuando yo tenía 7 años y Victoria 9, esa palabra se había convertido en un arma en su hogar. Eleanor nunca me dejó olvidar que no era su hija biológica, y Victoria había heredado el talento de su madre para la crueldad sutil. Acepté la invitación de todos modos. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba a papá leyéndome cuentos antes de dormir, antes de que Eleanor entrara en nuestras vidas, esperaba que esta cena pudiera ser diferente. El sábado llegó con un calor inusual para octubre en Chicago. Me vestí con cuidado, seleccionando una blusa de seda azul marino y pantalones a medida que proyectaban confianza sin esforzarse demasiado. El reflejo que me devolvía el espejo parecía capaz y sereno, nada que ver con la niña insegura que solía llorar en el dormitorio de su infancia mientras Victoria y Eleanor se reían abajo. Carmichaels ocupaba la planta baja de un almacén reconvertido en River North, todo ladrillo visto y bombillas Edison, diseñadas para que los clientes adinerados se sintieran modernos mientras gastaban cantidades obscenas en cocina deconstruida. La anfitriona me guió a través del comedor principal hasta un salón privado en la parte de atrás, donde mi familia ya se había reunido. Papá estaba de pie cerca de la barra, con su pelo plateado impecablemente peinado, tomando lo que reconocí como su bourbon característico. Eleanor estaba posada en un sofá de terciopelo, su vestido de diseñador probablemente valía más que mi alquiler mensual. Victoria era el centro de atención, rodeada de su marido, Marcus, y sus 2 hijos, junto con la hermana de Eleanor, Patricia, y su familia. ¿Selena? El rostro de papá se iluminó genuinamente cuando me vio. Cruzó la habitación y me dio un abrazo que se sintió real, recordándome por qué todavía acudía a estas representaciones. Estás maravillosa, cariño. Feliz cumpleaños, papá. Le entregué el regalo que había traído, una primera edición de su novela favorita de Hemingway que había localizado a través de un vendedor de libros raros. Sus ojos se empañaron al examinarlo. Esto debe de haberte costado. No te preocupes por eso, interrumpí, apretándole el brazo. Lo vales. Eleanor se materializó a nuestro lado, su perfume llegando 3 segundos antes que ella. ¡Qué detalle!, dijo, su tono sugiriendo exactamente lo contrario. Le he regalado a tu padre una semana en ese exclusivo resort de golf en Escocia. Pero los libros también están bien. La comparación flotó en el aire como carne en mal estado. Victoria sonrió con suficiencia desde el otro lado de la habitación, disfrutando del momento que había orquestado sin decir una palabra. Me encanta, dijo papá con firmeza, metiéndose el libro bajo el brazo. Esto es increíblemente especial, Selena. Nos sentamos alrededor de la mesa mientras los camareros comenzaban a presentar menús encuadernados en cuero. Me senté entre el marido de Patricia, Gerald, y el hijo mayor de Victoria, Tyler, efectivamente aislada de cualquier conversación significativa. Victoria había organizado los asientos, naturalmente. Los precios del menú requerían una segunda mirada para confirmar que eran reales. Los entrantes comenzaban en $45. Los platos principales superaban los 80.
La carta de vinos parecía el pago de una hipoteca. Pedid lo que queráis, anunció Victoria magnánimamente, haciendo un gesto alrededor de la mesa. Esta noche, celebramos como es debido. Pedí con modestia, una ensalada simple y el plato de pescado menos caro, mientras el resto de la mesa pedía langosta, ternera wagyu y botellas de vino que probablemente costaban más que la letra de mi coche. Victoria pidió el menú degustación del chef con maridaje de vinos. Marcus pidió un whisky de 40 años. Eleanor insistió en el servicio de caviar importado como aperitivo adicional para la mesa. La velada se desarrolló con patrones familiares. Eleanor dominó la conversación con historias diseñadas para destacar los logros de Victoria, su ascenso a vicepresidenta senior, la admisión de sus hijos en escuelas privadas exclusivas, su reciente aparición en la revista Chicago Business. Por supuesto, no todo el mundo define el éxito de la misma manera, dijo Eleanor, deslizando su mirada hacia mí. Selena ha elegido un camino más modesto con su trabajo de diseño gráfico. Muy creativo. La palabra creativo sonaba como un insulto en su boca, implicando que mi carrera era un pasatiempo en lugar de una profesión, sin importar que hubiera construido un próspero negocio freelance con clientes en todo el país. De hecho, acabo de firmar un contrato con Empecé. Oh, qué maravilla, interrumpió Victoria, sin dejarme terminar. Es tan importante tener pequeños proyectos que aporten alegría. Hablando de eso, madre, ¿viste el reportaje sobre nuestra casa en Mother Luxury? Me recosté en mi silla, la familiar punzada de ser ignorada recorriéndome como agua fría. Así era siempre. Cualquier intento que hacía de compartir mis logros era aplastado por las interrupciones perfectamente sincronizadas de Victoria o la redirección despectiva de Eleanor. Papá me miró desde el otro lado de la mesa y me ofreció una disculpa con un encogimiento de hombros, pero no intervino. Nunca lo hacía. Marcus se lanzó a una descripción de la reciente renovación de su cocina, completa con mármol italiano importado y armarios a medida que costaron más que el salario anual de algunas personas. Patricia intervino con preguntas admirativas, desempeñando su papel de tía comprensiva. Gerald asentía cortésmente, aunque noté que su atención se desviaba hacia su teléfono cada pocos minutos. Los camareros trajeron el siguiente plato, una especie de espuma sobre algo que parecía más un experimento científico que comida. Victoria lo fotografió desde 3 ángulos diferentes antes de probarlo, sin duda preparando contenido para su cuidadosamente cuidada presencia en las redes sociales. Su Instagram retrataba una vida impecable, una casa preciosa, una carrera exitosa, hijos fotogénicos, un marido que la adoraba. La realidad era más complicada. Sabía que los negocios inmobiliarios de Marcus habían sufrido golpes durante las recientes fluctuaciones del mercado, y el ascenso de Victoria había venido con expectativas que le costaba cumplir, pero la fachada permanecía impecable. Tyler, cariño, siéntate derecho, dijo Victoria distraídamente, sin levantar la vista de su teléfono. El niño ajustó su postura sin comentarios, bien entrenado en el arte de la presentación pública. Noah continuó jugando a su juego, con los auriculares bloqueando por completo la conversación de los adultos. Eleanor empezó a hablar de la gala benéfica que estaba organizando, una recaudación de fondos para una fundación de arte en cuya junta directiva formaba parte. Describió el evento con meticuloso detalle, el lugar, la lista de invitados, los artículos de la subasta que habían conseguido. Esperamos más de 300 asistentes, dijo Eleanor con orgullo. El gobernador ha confirmado que vendrá. Victoria se encarga de todos los patrocinios corporativos a través de las conexiones de su firma. Eso es toda una empresa, ofreció papá, desempeñando su esperado papel de marido comprensivo. Bueno, alguien tiene que mantener los estándares culturales en esta ciudad, replicó Eleanor, su tono sugiriendo que soportaba esta carga con nobleza. Aunque desearía que tuviéramos más apoyo familiar para estas iniciativas. Patricia, tú y Gerald venís, por supuesto. No nos lo perderíamos, confirmó Patricia rápidamente. La mirada de Eleanor se desvió hacia mí, deteniéndose el tiempo suficiente para dejar claro su punto sin decirlo explícitamente. No me habían invitado a ayudar con la gala, naturalmente. Mis contribuciones no se consideraban necesarias ni apropiadas para el evento de alta sociedad de Eleanor. El vino seguía fluyendo. Victoria pidió una segunda botella de algo francés y caro, desestimando con un gesto el intento del camarero de mostrarle la etiqueta.
Marcus deleitó a la mesa con una historia sobre un cliente difícil que había intentado echarse atrás en la compra de una propiedad comercial. La historia se prolongó durante casi 15 minutos, con todo lujo de detalles, mientras el resto de nosotros asentíamos y hacíamos los sonidos de interés apropiados. Me encontré estudiando la decoración de la habitación para evitar gritar de aburrimiento. El ladrillo visto había sido tratado con algún tipo de sellador que le daba un brillo antinatural. Las bombillas Edison que colgaban de cables negros creaban sombras dramáticas en el techo de hojalata prensada. Todo estaba diseñado para parecer industrial y auténtico, mientras costaba una fortuna, muy parecido a las personas sentadas alrededor de esta mesa. ¿Qué tal tu pescado, Selena?, preguntó papá, haciendo otro intento de incluirme. Está delicioso, dije. Sinceramente, la técnica del chef era impecable, aunque la porción podría haber cabido en la palma de mi mano. Realmente bien preparado. Estoy segura de que es adecuado, dijo Eleanor, su tono dejando claro que pedir el plato principal menos caro era de alguna manera poco elegante. Marcus pidió el Wagyu, que se supone que es extraordinario. Es importado de Japón, ¿sabes? El ganado se cría con una dieta especial y se le da masajes a diario. No sabía que las vacas apreciaban los tratamientos de spa, dije secamente. Marcus se rió, sin captar mi sarcasmo. El marmoleado es increíble. Deberías probar un bocado. Cortó un trozo y me extendió su tenedor a través de la mesa. Estoy bien, gracias, dije, no queriendo aceptar nada de esta gente que no hubiera pedido yo misma. Victoria volvía a estar mirando su teléfono, apenas tocando los platos de su menú degustación. Cada diminuto plato llegaba con la descripción practicada por el camarero de los ingredientes y el método de preparación, y Victoria asentía distraídamente antes de dar 1 o 2 bocados y apartarlo. El desperdicio era obsceno, pero nadie comentó nada al respecto. Tyler pidió permiso para ir al baño. Victoria se lo concedió con un gesto, sin levantar la vista. El niño desapareció en el restaurante principal, dejando a su hermano todavía absorto en el juego que ocupaba su tableta. Me pregunté cómo sería para esos niños crecer en un hogar donde las apariencias importaban más que la conexión genuina. Al menos se tenían el uno al otro. «¿Y tú, Selena?», dijo Patricia, girándose hacia mí con lo que parecía una curiosidad genuina, «¿estás viendo a alguien especial estos días?». La pregunta cayó como una granada en medio de la mesa. La atención de todos se volvió hacia mí, repentina y centrada. Casi podía oír los cálculos que se hacían en sus mentes. Pobre Selena, casi 30 años y todavía soltera. Claramente, algo debe de ir mal con ella. Estoy saliendo de manera informal, dije, manteniendo un tono ligero. Nada serio por el momento. Probablemente sea lo mejor, dijo Eleanor, su voz chorreando falsa compasión. Estás tan ocupada con tu pequeño negocio. Una relación seria requiere tiempo y energía para cuidarla adecuadamente. La implicación era clara. Estaba demasiado centrada en mi carrera inadecuada para atraer o mantener una relación significativa. No importaba que hubiera terminado mi última relación seria porque él esperaba que yo me hiciera más pequeña para acomodar su ego. Había aprendido esa lección y no tenía intención de repetirla. Victoria conoció a Marcus en un evento benéfico, continuó Eleanor, pasando al modo casamentera. Quizás deberías asistir a más eventos sociales, Selena. No puedes conocer a gente de calidad si siempre estás encerrada en tu apartamento trabajando. Es un loft, corregí automáticamente. Y conozco a mucha gente a través de mi trabajo. Claro que sí, dijo Victoria, finalmente levantando la vista de su teléfono. Su sonrisa era afilada. Aunque me imagino que la mayoría son otros autónomos, no exactamente del mismo calibre social que los eventos corporativos. El juicio en su voz hizo que me dolieran los dientes, como si el valor de una persona pudiera medirse por su título de trabajo o la formalidad del lugar donde la conociste. Salí una vez con un abogado, un hombre que cumplía todos los requisitos de la lista de parejas apropiadas de Eleanor o Victoria. Había sido aburrido, condescendiente, y asumía que su carrera lo hacía más importante que la mía. Cuando terminé con él, Victoria me había llamado tonta por dejar escapar a un buen partido. Gerald carraspeó incómodo. Había estado mayormente en silencio durante la cena, y sospechaba que encontraba estas reuniones familiares tan tediosas como yo.
Patricia se había casado con él por el dinero y las conexiones de su familia, pero el propio Gerald parecía perpetuamente agotado por la actuación social que su esposa exigía. Los camareros retiraron nuestros platos principales y presentaron los menús de postres, más opciones caras, cada postre costando lo que una persona razonable podría gastar en una comida entera. Victoria pidió el soufflé de chocolate, que requería 20 minutos de preparación. Eleanor seleccionó un tiramisú deconstruido. Marcus quiso el plato de quesos con vino de Oporto. Yo rechacé el postre por completo, ganándome una mirada de desaprobación de Eleanor. Al parecer, negarse a añadir otros $40 a la creciente cuenta era otro fallo social por mi parte. Mientras esperábamos los postres, Victoria se lanzó a contar una historia sobre el reciente logro académico de Tyler. Había obtenido una puntuación en el percentil 98 en algún examen estandarizado. Toda la mesa ofreció felicitaciones, elogiando la crianza de Victoria y la evidente inteligencia de Tyler. Noah, todavía presente pero ignorado, no levantó la vista de su juego. Por supuesto, siempre hemos hecho hincapié en la educación en nuestra familia, dijo Eleanor con intención. Aunque los diferentes niños tienen diferentes fortalezas. Algunos son más inclinados académicamente, mientras que otros son más artísticos. Su mirada se posó de nuevo en mí. Yo había sido una estudiante excelente, de hecho, me gradué entre los primeros de mi clase y obtuve becas para la universidad. Pero Eleanor siempre había menospreciado los logros académicos que no provenían de Victoria, encontrando formas de minimizarlos o reformularlos como menos impresionantes. Papá se removió en su asiento, su incomodidad visible pero no traducida en acción. ¿Cuántas veces lo había visto reconocer estos momentos de crueldad y elegir el silencio en lugar de la confrontación? ¿Cuántos años le había puesto excusas, diciéndome a mí misma que estaba atrapado entre Eleanor y yo, que estaba haciendo lo mejor que podía? Los postres llegaron con ceremonia. El soufflé de Victoria fue presentado con floritura, el camarero explicando el delicado proceso de su creación. El tiramisú de Eleanor llegó deconstruido sobre una placa de pizarra, sus diversos componentes separados artísticamente. La selección de quesos de Marcus incluía 5 variedades, cada una con descripciones detalladas de origen y perfil de sabor. Sorbí mi agua y observé la actuación, sintiéndome cada vez más alejada de la escena que se desarrollaba a mi alrededor. Estas personas compartían mi apellido y mi padre, pero habitábamos mundos completamente diferentes. Ellos medían el valor en dólares y estatus, yo lo medía en integridad y conexión genuina. Nunca nos íbamos a entender. La conversación fluía a mi alrededor como si yo existiera detrás de un cristal insonorizado. La familia de Patricia discutía sus próximas vacaciones a las Maldivas. Marcus detallaba su última adquisición inmobiliaria. Tyler y su hermano menor, Noah, jugaban en sus tabletas, ignorados por todos excepto por los camareros que entregaban sus comidas infantiles especializadas, que probablemente costaban $70 cada una. Papá intentó incluirme varias veces, preguntándome por mi trabajo y mi reciente viaje de senderismo a Colorado, pero Eleanor y Victoria seguían redirigiendo el foco como expertas pastoras, llevando la conversación exactamente a donde querían. La comida llegaba en oleadas, porciones diminutas dispuestas como arte abstracto en platos de gran tamaño. Mi modesto pescado venía con 3 espárragos y una pizca de salsa que probablemente le llevó al chef una hora perfeccionar. A mi alrededor, la mesa devoraba platos que valían cientos de dólares por persona, mientras discutían sus carteras de inversión y sus casas de vacaciones. Comí lentamente, calculando la cuenta que se acumulaba con cada botella de vino y plato suplementario. Solo el servicio de caviar probablemente costaba $400. El menú degustación del chef de Victoria, con maridajes, figuraba a $350 por persona en la carta. El whisky de Marcus se vendía a $90 la onza, y había pedido 3. A mitad de los platos principales, Victoria golpeó su copa de vino con su cuchillo. El agudo tintineo del cristal cortó la conversación ambiental, atrayendo la atención de todos hacia su extremo de la mesa. Me gustaría proponer un brindis, anunció, levantándose con su copa en alto. Su sonrisa era radiante, del tipo que aparecía en sus fotos de las redes sociales y engañaba a quienes no la conocían mejor. Por la familia, por los lazos que nos unen en las buenas y en las malas. Todos levantaron sus copas, incluso Tyler y Noah, con sus refrescos que probablemente costaban $12 cada uno.
Por las personas que comparten nuestra sangre y nuestra historia, continuó Victoria, su voz cálida e inclusiva. Por las conexiones que realmente importan. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la mesa antes de posarse en mí con precisión láser. Todos los presentes representan esos sagrados lazos familiares. Bueno, su sonrisa se agudizó en algo cruel, todos excepto Selena. Ella es solo la adoptada. El silencio estalló en la mesa como una onda expansiva. Luego, Marcus soltó una risita. La hermana de Eleanor, Patricia, se tapó la boca, pero no pudo ocultar su sonrisa de suficiencia. La propia Eleanor se rió abiertamente, sin siquiera molestarse en disimular su diversión. El rostro de papá se sonrojó, pero no dijo nada, y su silencio dolió más que las palabras de Victoria. Tyler y Noah parecían confundidos, mirando de un lado a otro a los adultos. Gerald se removió incómodo a mi lado, pero la mayor parte de la mesa se reía o luchaba por contener la sonrisa, tratando la crueldad de Victoria como una observación divertida en lugar de lo que era, una humillación pública calculada. Victoria permaneció de pie, con la copa todavía en alto, saboreando su momento. Por la familia, repitió, enfatizando la palabra mientras me miraba directamente. Algo se cristalizó dentro de mi pecho. 28 años de momentos similares pasaron por mi mente como una película. Cada comentario sarcástico, cada invitación excluida, cada vez que Victoria había blandido su conexión biológica como un arma, mientras se esperaba que yo simplemente lo soportara. Recordé tener 12 años y oír a Eleanor decirle a Victoria que la sangre es más espesa que el agua, que los verdaderos lazos familiares no podían romperse por algo tan trivial como el papeleo. Recordé tener 16 años, cuando Victoria me había excluido deliberadamente de la planificación de su fiesta de los 16, diciéndoles a conocidos comunes que yo no era realmente su hermana. Recordé la graduación de la universidad, cuando Eleanor se había esforzado en decir que estaba orgullosa de su hija, mirando exclusivamente a Victoria, aunque ambas nos habíamos graduado el mismo mes. Recordé cada Navidad, donde Victoria recibía regalos elaborados mientras los míos eran prácticos y olvidables. Cada cumpleaños, donde Eleanor organizaba celebraciones fastuosas para Victoria pero apenas recordaba la fecha del mío. Cada logro que había conseguido y que era recibido con un tibio reconocimiento, mientras los más pequeños logros de Victoria se celebraban como si fueran premios Nobel. Recordé las excusas de papá. Eleanor se está adaptando. Victoria solo está pasando por una fase. Intenta comprender. Es complicado para ellas. Años de excusas, cada una pidiéndome que fuera más pequeña, más callada, más complaciente, cada una eligiendo el camino de menor resistencia en lugar de defender a la hija que había prometido proteger. Cuando me adoptó. La ira que surgió en mí no fue caliente y explosiva. Fue fría, clara y absolutamente segura. Estaba harta. Harta de aceptar la crueldad como precio de pertenencia. Harta de hacerme más pequeña para encajar en una familia que nunca me había hecho sitio. Harta de fingir que su comportamiento era de alguna manera culpa mía o mi responsabilidad arreglarlo. No me levanté, no grité ni lloré, ni le di la reacción dramática que ella claramente quería. En lugar de eso, dejé mi tenedor con una calma deliberada y tomé un sorbo de agua. El camarero, que había estado atendiendo nuestra mesa, se acercó con una sincronización impecable, claramente listo para empezar a retirar los platos y hablar del postre. Sostenía una carpeta de cuero que reconocí como la cuenta. Disculpe, señorita, dijo, deteniéndose junto a mi silla. Tengo la cuenta final de su fiesta. Me extendió la carpeta. La mesa se había vuelto a quedar en silencio, observando esta interacción con diversos grados de interés. Podía sentir la satisfacción de Victoria irradiando desde el otro lado de la mesa, una humillación final en la que se esperaría que yo me las arreglara, explicando que no podía permitirme invitar a todos. Acepté la carpeta y la abrí. El total hizo que se me revolviera el estómago, $3.270. $3.270 por una cena, para gente que acababa de reírse mientras mi hermana anunciaba que yo no era realmente parte de la familia. Miré la cuenta durante un largo momento, haciendo cálculos mentales. Mi modesta ensalada y pescado probablemente representaban unos $80 de este total. El resto pertenecía a personas que habían pasado la velada tratándome como a una extraña tolerada. Ha habido un error, dije con calma, cerrando la carpeta y devolviéndosela al camarero.
Su sonrisa profesional flaqueó ligeramente. Lo siento, señorita. ¿Hay algún error en la cuenta? Los cargos parecen correctos, dije, pero se lo ha traído a la persona equivocada. Deslicé la carpeta de cuero por la mesa hacia Victoria con una precisión deliberada. Se deslizó sobre el mantel blanco y se detuvo directamente frente a ella, interrumpiendo su euforia post-brindis. Victoria hizo la reserva a su nombre, dije, mi voz resonando claramente en el salón privado. Ella eligió este restaurante. Invitó a todos aquí y nos dijo específicamente a todos que pidiéramos lo que quisiéramos. Estoy segura de que estará encantada de hacerse cargo de la cuenta de su evento. El rostro de Victoria sufrió una transformación notable. La satisfacción engreída se desvaneció, reemplazada por un genuino shock. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido de inmediato. Eso es, finalmente tartamudeó. No puedes. No puedo ¿qué? Pregunté amablemente. ¿Esperar que pagues la cena que organizaste? Me parece perfectamente razonable. Era el cumpleaños de papá, la voz de Victoria subió una octava. Obviamente, alguien tiene que cubrirlo. Entonces, cúbrelo tú, interrumpí. Eres vicepresidenta senior ahora, ¿verdad? Eso es lo que Eleanor les estaba diciendo a todos. Estoy segura de que tu salario hace que esta cena sea un gasto menor. Marcus se inclinó hacia su esposa, susurrando con urgencia. El rostro de Eleanor se había puesto rígido, calculando la situación. Patricia intercambió miradas con Gerald. Papá miraba entre Victoria y yo con confusión y algo que podría haber sido una incipiente comprensión. No tengo, empezó Victoria, y luego se detuvo, claramente no queriendo admitir limitaciones financieras frente a las mismas personas a las que acababa de impresionar con historias de su éxito. El camarero permanecía congelado entre nosotros, con la carpeta todavía en la sección de la mesa de Victoria, claramente deseando haber elegido otra profesión. Quizás podríamos dividirla, sugirió Eleanor, con la voz tensa. Todos podrían contribuir con su parte. Maravillosa idea, dije alegremente. Mi parte son $83 por la ensalada y el pescado, más mi parte del agua y el pan de la mesa. Lo cubriré encantada. Los 3.187 restantes os pertenecen al resto. Saqué mi cartera y puse 5 billetes de $20 sobre la mesa, incluyendo una generosa propina por mi parte. Luego me levanté, alisando mi blusa con manos firmes. Aunque, continué, yo soy solo la adoptada, no realmente de la familia según Victoria, así que quizás no debería contribuir en absoluto. Odiaría pasarme de la raya. El rostro de Victoria había pasado del shock a la furia y a algo cercano al pánico. Su mano se movió hacia su bolso, y luego se detuvo. Marcus susurró con más urgencia. El cálculo que se estaba produciendo en la mente de Victoria era casi visible, como manejar esto sin admitir que en realidad no podía permitirse la extravagante cena que había orquestado. La puerta del salón privado se abrió y entró un hombre con traje de gerente, claramente convocado por la señal de socorro de nuestro camarero. Tenía unos 40 años, con el pelo perfectamente peinado y la calma practicada de alguien que se ocupaba profesionalmente de los problemas de los clientes adinerados. Buenas noches, dijo, su voz suave como un whisky añejo. Soy Jeremy Lawson, el gerente general. Entiendo que puede haber alguna confusión sobre la cuenta de esta noche. Ninguna confusión, dije antes de que Victoria pudiera hablar. Victoria Clark hizo la reserva, organizó la fiesta e invitó a todos los invitados. La cuenta, con toda razón, le pertenece a ella. La mirada de Jeremy se dirigió a Victoria, captando su expresión de ciervo deslumbrado por los faros. Señorita Clark, usted hizo la reserva a su nombre e indicó en su reserva que se haría cargo del pago de la fiesta. La sangre se drenó del rostro de Victoria. Al parecer, en su prisa por orquestar esta humillación pública, había marcado alguna casilla durante el proceso de reserva que en realidad no se había molestado en leer. Eso fue. No quise decir, tartamudeó Victoria, su elocuencia habitual abandonándola por completo. Cuando reservó nuestro salón comedor privado, continuó Jeremy profesionalmente, confirmó por correo electrónico que usted se haría cargo del pago al final de la velada. Le enviamos 3 confirmaciones por separado, incluyendo un coste estimado basado en el número de invitados que indicó. Seguramente, ha habido algún malentendido, intervino Eleanor,
su voz afilada por la autoridad. Mi hija no habría aceptado cubrir los gastos de toda una fiesta. Tengo los intercambios de correo electrónico si desea revisarlos, dijo Jeremy, sacando una tableta. Enviado a vclark@harrisonfinancial.com. La confirmación de la reserva establece específicamente que el anfitrión de la fiesta asume la responsabilidad de todos los cargos incurridos durante la experiencia de cena privada. Marcus también se había puesto pálido, claramente haciendo cálculos mentales sobre su cuenta bancaria. Victoria miraba entre su madre y su marido como un animal atrapado buscando vías de escape. Esto es ridículo, espetó Eleanor. Obviamente, se suponía que esto se iba a dividir entre los asistentes. En realidad, la voz de papá cortó el caos, tranquila pero firme, creo que Selena tiene razón. Todas las cabezas se giraron hacia él. Se había levantado de su silla, su expresión más dura de lo que la había visto en años. El padre de modales apacibles, que normalmente dejaba que Eleanor y Victoria pasaran por encima de cada situación, aparentemente había alcanzado algún límite interno. Victoria organizó esta cena, continuó papá. Eligió este restaurante caro. Animó a todos a pedir libremente y no mencionó en ningún momento dividir la cuenta. Si hizo una reserva a su nombre y se comprometió a cubrirla, entonces esa es su responsabilidad. Robert, exclamó Eleanor, su compostura resquebrajándose. No puedes esperar que tu hija. Mi hija acaba de anunciar delante de todos que Selena no es realmente de la familia, dijo papá, su voz ganando firmeza. Humilló a su hermana públicamente en lo que se suponía que era una celebración. Quizás sea hora de que Victoria aprenda que las acciones tienen consecuencias. El salón privado se había quedado en completo silencio, excepto por la música ambiental que se filtraba por los altavoces. Tyler y Noah miraban fijamente sus tabletas, claramente deseando poder teletransportarse a otro lugar. Patricia y Gerald estudiaban el mantel con intensa concentración. Los ojos de Victoria brillaban ahora con lágrimas, pero no sentí ninguna simpatía. Esas lágrimas nacían de la vergüenza y el pánico, no del remordimiento por su crueldad. No tengo $3,000 en mi cuenta corriente ahora mismo, admitió finalmente Victoria, con voz queda. El sistema de reservas debe de haber fallado. Nunca tuve la intención de cubrir las comidas de todos. Entonces, quizás, dijo Jeremy suavemente, podríamos organizar un plan de pago. En Carmichaels estamos encantados de colaborar con nuestros clientes para asegurar. No es necesario, interrumpí. Todos me miraron con expresiones que iban de la esperanza a la confusión. Yo lo cubro. La conmoción que recorrió la sala fue casi tangible. La mandíbula de Eleanor se descolgó. Papá negó con la cabeza, empezando a protestar. Pero yo ya estaba sacando mi tarjeta de crédito, no la habitual, sino la de empresa que rara vez usaba, excepto para gastos importantes. Selena, no tienes por qué, empezó papá. Sé que no, dije, pero lo voy a hacer de todos modos. Le entregué mi tarjeta a Jeremy, quien la aceptó con gracia profesional a pesar del drama que acababa de presenciar. Mientras procesaba el pago en la estación de servicio, me volví hacia mi familia. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz con la misma calma que había mantenido toda la noche. Voy a pagar esta cuenta porque puedo, no porque nadie aquí se lo merezca. Y quiero que todos recordéis este momento. Dejé que mi mirada recorriera la mesa, haciendo contacto visual con cada persona. Recordad que la hija adoptada, la que no es realmente de la familia según Victoria, acaba de salvaros a todos de una situación humillante. Recordad que la persona a la que lleváis años tratando como inferior acaba de demostrar que le va mejor de lo que suponíais. Victoria se encogió como si la hubiera abofeteado. Mi trabajo de diseño gráfico, continué, esos pequeños proyectos que mencionó Eleanor. Construí un negocio que generó $400,000 en ingresos el año pasado. Soy dueña de mi loft, sin hipoteca. Tengo más en ahorros de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Pero nunca he sentido la necesidad de exhibir mi éxito como un trofeo, porque no mido mi valía haciendo que los demás se sientan pequeños. Eleanor se había puesto pálida. Patricia me miraba con un nuevo cálculo en sus ojos. Marcus parecía querer que se lo tragara la tierra. Victoria, querías que todos supieran que soy adoptada, dije, finalmente dirigiéndome directamente a mi hermana. Bien, es verdad. Papá me eligió.
Me eligió entre todos los demás niños a los que podría haber ayudado. Y me trajo a su vida porque quiso, no porque la biología lo obligara. Los ojos de papá estaban húmedos ahora, su mano presionada contra su boca. Tú naciste en esta familia, le dije a Victoria. No tuviste elección. Pero yo fui elegida. Y ahora mismo, elijo alejarme de personas que piensan que los lazos de sangre importan más que cómo se trata a los demás. Jeremy regresó con mi tarjeta y el recibo. Firmé rápidamente, añadiendo una propina del 30% para nuestro camarero, que había soportado este circo. Papá, dije, volviéndome hacia él, te quiero. Feliz cumpleaños. Pero no asistiré a más reuniones familiares donde se me trate así. Si quieres una relación conmigo, será de 1 a 1 a partir de ahora. Asintió lentamente, la comprensión y el arrepentimiento luchando en sus facciones. Lo siento, susurró. Debería haber detenido esto hace años. Sí, asentí suavemente, deberías. Recogí mi abrigo del perchero junto a la puerta. Detrás de mí, el salón privado permanecía en silencio, excepto por el sonido de Tyler preguntándole a su madre en un susurro audible si ahora eran pobres. Caminando por el comedor principal de Carmichaels hacia la salida, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. $3.000 era mucho dinero, pero la liberación de decir finalmente mi verdad valía cada céntimo. Mi teléfono vibró antes de llegar a mi coche. Un mensaje de texto de papá, ¿podemos comer la semana que viene? Solo nosotros. Tengo mucho de qué disculparme. Sonreí a la pantalla, el alivio deshaciendo el último nudo de tensión en mi pecho. Otro mensaje siguió inmediatamente, además, tu madre estaría muy orgullosa de ti. Siento haberte dejado olvidar cuánto te quería. Mi madre biológica, la mujer que murió cuando yo tenía 5 años, dejando a papá para que me criara solo hasta que llegó Eleanor. Las lágrimas me asomaron a los ojos, pero eran limpiadoras en lugar de dolorosas. Respondí, me parece bien lo de la comida. Y, papá, gracias por defenderme finalmente esta noche. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Gracias a ti por defenderte. Me avergüenza haber tardado tanto en seguir tu ejemplo. Mi teléfono volvió a vibrar. Victoria. Esta vez, borré el mensaje sin leerlo. Cualquier excusa o acusación que hubiera elaborado ya no importaba. El aire de noviembre me azotó la cara con frío al caminar hacia mi coche, pero el horizonte de Chicago brillaba maravillosamente contra el cielo oscuro. En algún lugar detrás de mí, mi familia probablemente todavía estaba sentada en ese salón privado, procesando lo que había sucedido y tratando de averiguar cómo explicarlo a su círculo social. Me pregunté si Victoria le contaría a la gente sobre su hermana adoptada que la había humillado en la cena de cumpleaños de su padre. Probablemente. Le daría alguna vuelta, se pintaría como la víctima. Pero la gente que importaba, los que habían presenciado su crueldad, sabrían la verdad. Mi teléfono sonó cuando arranqué el coche. El número de papá. Hola, respondí. Solo quería que supieras, dijo, su voz embargada por la emoción, Eleanor y yo vamos a tener una conversación muy seria esta noche. La forma en que te ha tratado todos estos años, la forma en que yo le he permitido tratarte. Eso se acaba ahora. Papá, no te estoy pidiendo que elijas entre. No estoy eligiendo, interrumpió con firmeza. Estoy corrigiendo un error que debería haber abordado hace años. Eres mi hija, mi primera hija, y te he fallado al no dejar eso meridianamente claro a todo el mundo desde el principio. Algo cálido y sanador se extendió por mi pecho. Te lo agradezco. El libro que me regalaste, continuó, ¿recuerdas lo que Hemingway escribió sobre el valor? El valor es la gracia bajo presión, cité. Tú mostraste más valor esta noche del que yo he mostrado en 10 años, dijo papá. Siento que haya hecho falta una humillación pública para que yo encontrara mi entereza. Hablamos durante otros 20 minutos, sentados en nuestros respectivos coches, teniendo finalmente la conversación honesta que deberíamos haber tenido hace una década. Me explicó cómo se había convencido a sí mismo de que mantener la paz con Eleanor valía la pena las pequeñas concesiones, sin darse cuenta de que esas concesiones se habían acumulado en una traición masiva a la hija que había elegido criar. Cuando colgamos, conduje a casa a través del tráfico nocturno de Chicago, pasando por el lago,
donde el agua reflejaba las luces de la calle como diamantes esparcidos. Milov me esperaba, pacífico y mío, pagado con el dinero que había ganado construyendo algo de la nada. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto, Victoria, Eleanor, incluso Marcus, todos exigiendo, explicando, acusando y disculpándose en diversas combinaciones. Patricia había enviado un largo mensaje sobre cómo había montado una escena y dañado la reputación de Victoria. Tyler, de alguna manera, había conseguido mi número y había enviado un confuso mensaje de texto preguntando por qué todos estaban peleando. Bloqueé los números de Victoria y Eleanor, ignoré a Patricia y respondí a Tyler con una explicación amable de que a veces los adultos tienen desacuerdos, y que no era su culpa. La invitación de papá para almorzar llegó formalmente por correo electrónico más tarde ese día, sugiriendo un pequeño restaurante italiano que nos encantaba cuando yo era adolescente. Solo nosotros dos. Sin Eleanor, sin Victoria. Un comienzo. 2 semanas después, papá solicitó la separación de Eleanor. Me llamó para contármelo él mismo, explicando que había pasado demasiados años dejando que ella envenenara lo que debería haber sido una familia mixta y cariñosa. El divorcio sería complicado y caro, pero sonaba más vivo de lo que había estado en años. Tu madre, tu primera madre, Sara, habría cortado esto de raíz inmediatamente, me dijo. Deshonré su memoria al dejar que Eleanor convirtiera nuestro hogar en un campo de batalla. Victoria envió un último correo electrónico meses después, cuando las aguas se habían calmado. Al parecer, había estado en terapia, trabajando en lo que ella llamaba sus patrones de disfunción familiar. El correo electrónico contenía lo que parecían disculpas sinceras, admitiendo que me había utilizado como blanco de sus propias inseguridades por no sentirse nunca lo suficientemente buena para Eleanor. Respondí cordialmente pero con distancia. El perdón era una cosa, una relación restaurada era otra. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados. Papá y yo almorzamos 2 veces al mes ahora. Hablamos de todo excepto de Eleanor y Victoria, construyendo una relación basada en el respeto mutuo en lugar de los lazos familiares obligatorios. Me ha preguntado sobre mi infancia. Preguntado de verdad, escuchado de verdad, por primera vez desde que Eleanor entró en nuestras vidas. La semana pasada, me entregó un sobre mientras comíamos pasta carbonara en nuestro lugar habitual. Dentro había un cheque de $3.270. No puedo aceptar esto, protesté. Considéralo un regalo de cumpleaños muy tardío, dijo con firmeza, por todos los cumpleaños que no celebré adecuadamente porque estaba demasiado ocupado manteniendo feliz a Eleanor. Guardé el cheque y lo usé para reservar un viaje a Escocia, irónico considerando que allí era donde Victoria había enviado a papá por su cumpleaños. Pero ya no intentaba competir. Simplemente estaba viviendo mi vida en mis propios términos, liberada del peso de intentar ganarme el amor de personas que nunca tuvieron la intención de dárselo. La cena familiar en Carmichael se convirtió en una especie de leyenda en el círculo social de papá. No oculta lo que pasó, no intenta darle un giro favorable. Cuando la gente le pregunta sobre su divorcio, les cuenta la verdad. Finalmente se dio cuenta de que había estado permitiendo la crueldad hacia su hija y decidió que era hora de elegir de otra manera. A veces pienso en el brindis de Victoria, en ella de pie con su copa de vino en alto, anunciando a todos que yo no era realmente de la familia, en la risa que siguió, la crueldad casual de personas que no veían ningún problema en la humillación pública. Y luego pienso en lo que pasó después, en deslizar esa cuenta de vuelta por la mesa, en la expresión del rostro de Victoria cuando se dio cuenta de que su trampa cuidadosamente orquestada se había cerrado sobre ella en su lugar, en decir finalmente la verdad a personas que habían pasado años fingiendo que su comportamiento era aceptable. Los papeles de adopción están enmarcados en mi loft ahora, colgados en mi oficina donde trabajo en diseños para clientes que pagan muy bien por mis pequeños proyectos creativos. Papá me los regaló en mi cumpleaños este año, junto con una nota escrita con su letra precisa, fuiste elegida. Eso siempre ha significado más de lo que la biología podría significar. Siento haberlo olvidado por un tiempo. Gracias por recordarme lo que realmente importa. No me arrepiento de haber pagado esa cuenta de $3.000. El dinero va y viene, pero el autorrespeto, una vez recuperado, se vuelve permanente. Y el precio de mi libertad de años de crueldad aceptada valió cada céntimo. Victoria puede quedarse con sus lazos familiares biológicos.